¿Cómo están, apreciados estudiantes de Derecho Procesal Civil General de la Fundación Universitaria de Popayán? Bienvenidos a este video presentación de este tema relevante sobre el Derecho Procesal Civil que tiene que ver con las partes del proceso, especialmente lo que es la integración del contradictorio, de cómo que es un tema muy relevante, tiene una importancia muy grande dentro de lo que es su desarrollo profesional y de lo que es el desarrollo académico. Entonces, espero que sea este video de su agrado, hacerlo lo más concreto posible para que ustedes tengan la posibilidad de tenerlo como una herramienta y un material de estudio y de apoyo. Muy bien, la integración del contradictorio y sobre todo las partes del proceso. ¿Qué es el tema de las partes del proceso? Tenemos que entender que dentro de un proceso judicial está determinado por sujetos procesales. Tenemos en primer lugar lo que es el juez, que el juez como funcionario público que representa al Estado y sobre todo representa la judicatura, pues ejerce el poder jurisdiccional y es el que se va a encargar de decidir de nuestro proceso, resolver nuestro conflicto. Recordemos que un proceso judicial es para la resolución de conflictos de manera pacífica. Entonces, el juez es un sujeto procesal muy importante porque es el que va a tomar las decisiones. Dentro de las partes son los sujetos que intervienen dentro de un proceso mediante la exposición judicial. Es decir, recordemos que existe un derecho fundamental que es el derecho de acción y otro derecho fundamental que es el derecho de contradicción. Dentro de las partes, los que intervienen dentro del proceso, tenemos al demandante y al demandado. El demandante que mediante el ejercicio del derecho de acción va a presentar una demanda ante la judicatura para que sea conocido su proceso y una vez cumplido con los requisitos del Código General del Proceso que le permiten iniciar el procedimiento judicial, entonces también se le da la posibilidad de contradicción al sujeto demandado, que también se hace a través de declaraciones judiciales, en este caso contestaciones de la demanda o una postura procesal donde va a presentar excepciones previas, excepciones de fondo, llamamientos en garantía, si hay lugar a ello, o presentar una demanda de reconvención o simplemente contestar la demanda y negar o aceptar ciertos hechos o allanarse a todo lo que se ha presentado dentro de la demanda. Pueden suceder diferentes situaciones. Tenemos a los terceros, que es todo aquel que no es parte, es decir, un sujeto cuya participación dentro del proceso no tiene una relevancia preponderante en el sentido del fallo y pues obviamente pues al no ser parte se entiende como un tercero. Tenemos al Ministerio Público, que es una función del Estado que se encuentra representada por la Procuraduría General de la Nación y que lo que busca es salvaguardar los derechos procesales y ejercer vigilancia sobre el proceso judicial y el funcionario judicial. Entonces se encarga de velar por la legalidad del proceso y de los derechos procesales que se encuentran en discusión o que se encuentran más bien contrapuestos dentro de este proceso judicial. Y obviamente, pues representa el, el valor de la justicia y de la sociedad en general. Los apoderados son los que tienen la habilitación legal para ejercer ese derecho de postulación ante el juez respectivo y representar a las partes, representar al demandante, al demandado, en la causa que pretenden que el juez se encargue de decidir y que obviamente son conocedores del derecho, tanto procesal como derecho sustantivo, y por lo tanto van a salvaguardar
los derechos de las partes. Bien, en este campo, en este orden de ideas, tenemos que los sujetos procesales los vamos a encontrar representados en las partes, demandante-demandado, en otras partes que hacen, pues también son, podríamos decirlo, importantes dentro de la consolidación de un litigio y de lo que es las pretensiones de una demanda, el llamado en garantía, que obviamente su derecho a encontrarse en discusión dentro del proceso judicial, y el verdadero poseedor en casos donde se estén manifestando o donde se encuentren en discusión derechos reales. Tenemos terceros que, como les mencionaba, hacen parte del proceso, pero que no tienen una preponderancia en el momento de la decisión. En este caso los podríamos llamar, por ejemplo, los coadyuvantes o la coadyuvancia, que son aquellos que se encargan de ayudar en un caso determinado a determinada parte dentro de un proceso, un coadyuvante demandante, por ejemplo, cuya decisión judicial no tiene efecto sobre él, pero pues le interesa que se genere una resolución judicial, eh, y en fin, otras partes que tienen relevancia dentro del proceso, pero que no tienen una participación directa en lo que es en la decisión judicial. Y obviamente el Ministerio Público. ¿Quiénes pueden ser partes dentro de un proceso? Las personas naturales o jurídicas, los patrimonios autónomos, el concebido que aún no ha nacido, el naciturus, para la defensa de sus derechos, precisamente en garantía de ciertas decisiones de la Corte Constitucional y sobre todo de la protección de los derechos de los no nacidos por parte de la Constitución Nacional dentro de los derechos fundamentales, y todo aquel que determine la ley. Entonces, en este sentido, vemos de que en el ámbito general, las personas naturales o jurídicas sin ningún tipo de restricción pueden ser partes. Y acá tenemos precisamente lo que es la manifestación del litisconsorcio, que simplemente para mencionarlo, porque ya les compartí un texto bastante extenso, eh, es una situación jurídica en la que dos o más sujetos actúan de manera conjunta dentro del mismo proceso, siendo una de las partes dentro del proceso. Recordemos, parte demandante o parte demandado. Y que dentro de esa calidad, esos dos o más sujetos, pues dependiendo de la decisión judicial que se llegue a tomar, pues actúan de esa manera conjunta, ya sea mediante un litisconsorcio necesario, que es donde por la naturaleza del litisconsorcio, a estos dos o tres o más sujetos, hablando en términos plurales, pues le genera efectos plenos la sentencia judicial, y por lo tanto tienen que ser parte, o sea, necesariamente tienen que ser parte. Tenemos el litisconsorcio eh, facultativo, que es cuando las partes dentro de un proceso actúan de manera conjunta, pero la sentencia judicial tiene efectos diferentes, como si fueran diferentes litigantes.
Eh, es- También se le denomina litisconsorcio voluntario, simple, y que la acumulación de estos personajes plurales, tanto demandantes como demandados, depende de la conveniencia y de la libre voluntad de ellos para ser parte dentro del proceso. Y por último tenemos el litisconsorcio cuasi necesario, que es entre una posición intermedia entre lo que es un litisconsorcio necesario y facultativo. Se caracteriza porque obviamente la comparecencia de uno de estos sujetos no es obligatoria, pero los efectos de la sentencia sí se extienden a este sujeto. Y por lo tanto, pues es necesario que haga parte, aunque si participa o no dentro del proceso, pues le es indiferente y por lo tanto el juez podrá tomar la decisión sin necesidad de vincularlo. Eh, pero pues eso ya entra en este tema de que se encuentra en la delgada línea de si es necesario, donde el juez obligatoriamente tendría que vincularlo o no. Entonces, ese es lo que es el, el litisconsorcio cuasi necesario. Yo les recomiendo que amplíen un poco con el texto que les entregué, que está bastante completo, es bastante claro y que pues sirve para lo que es el tema del, de la determinación del litisconsorcio. Entonces, simplemente en modo de resumen, litisconsorcio necesario es cuando una pluralidad de sujetos, sea demandante o demandado, tengan que ser partícipes dentro del proceso porque sus derechos se ven afectados por la decisión judicial. El facultativo es cuando ellos pueden hacerlo de manera voluntaria y que en muchos casos los efectos de la sentencia van a tener efectos diferentes, es decir, van a tener efectos diferidos frente a un litisconsorte facultativo y frente a otro. Puede que en uno se le aprueben las pretensiones, puede que al otro no se le aprueben o se le aprueben condicionalmente, en fin, y eso no tiene ningún problema. Y lo mismo sucede con el cuasi necesario, donde es parte fundamental dentro del proceso porque la sentencia judicial va a tener efectos judiciales sobre él, pero puede que no sea necesario que haga parte del proceso ejecutando sus derechos procesales. Entonces, por eso es la delgada línea entre el facultativo y el necesario. De esta manera, el Código General del Proceso se encarga de regularlo. En primera medida, regula el litisconsorcio facultativo, mencionando los que podrán ser como litigantes separados. Posterior a ello, habla de el litisconsorcio necesario y posterior en el cuasi necesario, que es como la mezcla. Entonces, eso frente al tema. Miremos un poco lo que es el tema de las consecuencias procesales. Para los efectos de la sentencia en el litisconsorcio necesario, la sentencia es uniforme para todos, es decir, produce efectos para todos los litisconsortes. Para el facultativo es relativo, o sea, tiene efectos relativos para cada uno de los litisconsortes que hagan parte. Y para el cuasi necesario, porque es precisamente un tema donde la sentencia tiene plenos efectos sobre estos terceros, pues es uniforme para todos. Frente a la posibilidad de solicitar recursos judiciales, si uno de los litisconsortes necesarios propone un recurso, ya sea de reposición, de apelación, queja, casación, en fin, estos recursos tendrán efectos para todos los demás sujetos procesales. Mientras que en el facultativo no es así. Solamente tendrá efectos para el que lo presenta. Porque actúan, o más bien la ley entiende que actúan como litigantes aparte.
Y para el cuasi necesario, por lo que ya hemos dicho anteriormente, pues tiene los mismos efectos del necesario. En el tema de pruebas, todos los sujetos que integran el litisconsorcio necesario se van a beneficiar de las mismas pruebas, por lo tanto no es necesario que en algunos casos aporten pruebas, mientras que para el facultativo sí es necesario que particularmente cada uno de ellos aporte pruebas. Entonces, como para ponerle simplemente un ejemplo, digamos de que están demandando todos los posibles compradores, están demandando a una inmobiliaria por incumplimientos en la firma de los contratos de compra-venta de los inmuebles. Ustedes podrían decir que podrían ser litisconsortes facultativos si cada uno de ellos tiene pretensiones diferentes y tiene una situación diferente, a pesar de que se conviertan en la parte demandante del proceso. Entonces, aquí lo que se hace es, por ejemplo, acumulación de pretensiones o acumulación de procesos y todos se convierten en una sola parte, pero con efectos diferidos. Mientras que digamos que se está demandando a la misma inmobiliaria, pero por los mismos hechos y las mismas situaciones, donde una sola sentencia va a tener efecto sobre los demás, en ese caso sería necesario. Y por lo tanto tendrían que hacer parte todos los futuros compradores, podríamos decirlo, eh, porque se basa en la misma situación. Entonces, esa es como la diferencia, que podría ser, en el caso que le estoy dando, podría ser cuasi necesario o podría ser, pues, facultativo. Eso depende de cada caso concreto. Por eso les digo, eso depende de las pretensiones y depende de los efectos de la sentencia. ¿Quién puede considerar que falta la integridad del contradictorio frente a los litisconsortes? El juez, en el momento de la admisión de la demanda, puede decir, vea, por los hechos que se están exponiendo en la demanda, es necesario integrar el litisconsorcio llamando a estas personas. Puede hacerlo incluso antes de la audiencia inicial, puede hacerlo durante la audiencia inicial y decir, vea, todo lo que es la fijación del litigio que hemos llegado hasta este momento nos lleva a indicar que es necesario integrar el litisconsorcio necesario llamando a estas partes, por lo tanto, devuélvase hasta la etapa de notificación de la demanda e integre el contradictorio mencionando estos personajes. Eh, y pues esa es la forma de sanearlo. Incluso hasta en la sentencia judicial, el juez puede darse cuenta de que falta la integración del litisconsorcio necesario o que, por ejemplo, en el cuasi necesario falta la integración, entonces se manda a esa etapa donde se logre integrar el contradictorio. Muy bien, la integración del contradictorio. ¿En qué momento se hace la integración del contradictorio? Obviamente, el artículo 78 del Código General del Proceso nos dice que usted tiene que integrar el contradictorio en la demanda. Cuando usted es la parte demandante, usted tiene que decir, vea, este Pepito Pérez y Juan Blanco son los que tienen que hacer parte del contradictorio. ¿Qué es lo que sucede? Si en la demanda usted simplemente menciona los hechos de que Juan Blanco fue partícipe o no dentro de los hechos que usted está demandando, pero no lo cita como parte, pues en el auto admisorio de la demanda el juez podría integrarlo, porque eso es una de las facultades que le otorga el Código General del Proceso en el artículo 90. De igual manera, cuando esté presentando la excepción previa Pepito Pérez y diga, vea, es que la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios porque faltó traer a Juan Blanco, que es un litisconsorte necesario, entonces
en ese caso se puede proponer como excepción previa. Lo mismo sucede con el control de legalidad que se puede ejercer durante todas las etapas del proceso, en la audiencia inicial, en la audiencia de pruebas y alegatos, y precisamente esto genera una nulidad dentro del proceso que el juez podría retomar y devolver las cosas a su estado inicial para integrar el contradictorio. Entonces, esto frente a la integración del contradictorio y frente a lo que es el tema del litisconsorcio. Recuerden ampliar con el texto que les entregué. Muy bien. Dentro de lo que son los sujetos procesales, es importante mencionar cuál es el papel del abogado. Nosotros dentro de un proceso, ¿por qué tenemos que ser parte y por qué existe en sí la profesión de abogado? Porque realmente la tarjeta profesional es para que nosotros podamos acudir en nombre de otra persona, en representación de una persona mediante un contrato de mandato, en un proceso judicial o arbitral. Porque pues, para cierto tipo de diligencia no es necesario pues, los abogados. Entonces, este es el tema que nos atañe y que me importa mucho en este video llevar a cabo frente a lo que es el poder y lo que es sobre todo el derecho de postulación. Entonces, miremoslo muy bien. ¿Qué es el derecho de postulación? El derecho de postulación es obviamente la capacidad que tienen las partes para participar y actuar dentro de un proceso judicial y defender sus derechos ante los tribunales. Este derecho se ejerce a través de un abogado. Recordemos de que los menores de edad tienen que participar dentro de un proceso judicial por intermedio de su representante legal, que es el padre o el tutor, en fin. Y este representante legal es el que tiene que otorgar el, 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 el poder a un abogado para que lo represente. ¿Dónde se encuentra establecido esto? Se encuentra establecido en el artículo 73 del Código General del Proceso, donde se nos dice que las personas que han de comparecer al proceso judicial deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto los casos donde la ley permita la intervención directa, que es en los casos de procesos de mínima cuantía, en los procesos monitorios y en los verbales sumarios. Bien, entonces eso frente al tema. Es decir, como la palabra abogado significa advocatus o viene del latín advocatus, que significa hablar por otro, el derecho de postulación es eso, que las partes para poder ser parte de un proceso, y aquí me disculpan la redundancia, tienen que hacerlo a través de un abogado titulado. Hoy en día la titulación de abogados, ¿cómo se consigue? Primero, tienen que haber obtenido el título universitario. Para obtener el título universitario tienen que haber superado todas las materias, haber superado el consultorio jurídico y haber superado los exámenes preparatorios. Perdón. De igual manera, tienen que realizar un examen de estado, todos aquellos que ingresaron a estudiar Derecho a partir del año 2018 para poder acceder a la tarjeta profesional. Ese examen de estado lo hace el Ministerio de Justicia
y lo que busca o lo que pretende es darle mayor calidad al ejercicio de la abogacía. Es como es un examen de ingreso a la barra o acceso a la abogacía, como le llaman en España, y que se hace una o dos veces al año. No tengo en este momento certeza frente a ese tema. Lo que dice la ley es que si se presenta por primera vez, tendrá la posibilidad de volverse a presentar a este examen, pero deberá cursar un diplomado de actualización en Derecho. Entonces, eso es un requisito que trae la ley. Y así, hasta que por fin pueda superar la nota y media y pueda acceder a la tarjeta profesional que la emite el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, eso frente a este tema. Aquí se encuentra establecido en el decreto 196 de 1971, que era el Estatuto del Abogado, que en este momento pues también se encuentra regulado por la ley 1123 o 1123, en el cual es la ley de la deontología jurídica. Muy bien, ¿qué se nos indica a nosotros a través del decreto 196 del 71, que fue la que profesionalizó el, el, la carrera de Derecho? Que nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito. Es decir, que usted tiene que tener la inscripción como abogado. Antes se hacía directamente al Ministerio de Justicia, hoy en día se hace al Consejo Superior de la Judicatura, por órdenes de la Constitución del 91. Y ahí es donde entra el derecho de postulación a ser parte dentro del proceso. Eso es lo que significa el derecho de postulación, que usted pueda ser parte en el proceso, ya sea como demandante o como demandado. Esto aplica en el proceso civil, en los procesos contenciosos administrativos, en los procesos laborales, penales y demás, disciplinarios también. Y obviamente tiene una connotación de que usted pueda acudir al proceso judicial con el conocimiento de alguien experto. Eso es lo que se pretende con esta ley. ¿Cuáles son las excepciones? Los derechos de petición y acciones públicas, por ejemplo, la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, en fin. Los procesos de mínima cuantía, las diligencias administrativas de conciliación, lo que es la conciliación extrajudicial, y los procesos de única instancia en materia laboral o de pequeñas causas, como se le denomina. Las oposiciones en diligencias judiciales administrativas, por ejemplo, embargos, eh, secuestros de bienes muebles, en juicios de lanzamiento y en fin, despachos comisorios que ejercitan ciertas autoridades administrativas, y todos los demás que establece la ley, sobre todo el decreto 196 del 71, que establece cuáles son las excepciones al derecho de postulación. Entonces, eso en esa. Bien, entonces, eso frente a lo que es la regla general en el derecho de postulación, que es que nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito. Muy bien, continuando. Entonces, miremos un poco lo que es el poder y qué se considera poder. El poder es una manifestación del contrato de mandato judicial. Es decir, el contrato de mandato, que como su palabra lo dice, existe un mandante y un mandatario. El mandante lo que le dice al mandatario es que pues, le realice una actividad específica y que esa actividad específica pues, cumpla con unos propósitos. ¿Cuál es en este caso el mandato? El mandato es un mandato judicial donde el mandante le está diciendo al mandatario que lo represente en un proceso judicial. Por lo tanto, el mandatario tiene que necesariamente ser abogado titulado,
que no se encuentre suspendido, que no tenga ningún tipo de sanciones en el cual no pueda ejercer el derecho y pues que lo represente. ¿Cómo se manifiesta ese mandato judicial? Se manifiesta a través de lo que se denomina el poder. Y ese es un documento en el cual se le otorga una autorización a una persona o una persona jurídica determinada, una representación dentro de un proceso judicial específico. Ese poder le permite al mandatario actuar en nombre del mandante en los procesos o trámites en que se indique el contrato. Es decir, que lo represente mediante la imposición de demanda, recursos, segunda instancia, casación o demás, o simplemente en la primera instancia de un proceso judicial. Y eso lo establece directamente el mandante dentro del contrato, ya puede que sea verbal, escrito o simplemente que se encuentre esas condiciones de manera tácita dentro de ese contrato de mandato. Y el poder se manifiesta dentro de dos tipos de poderes. Tenemos un poder general que se le confiere para todo tipo de negocios, especialmente para negocios de carácter judicial, es decir, un mandato que se le otorga a un abogado o una firma de abogados para que lo represente en diferentes procesos judiciales que se encuentren presentes o futuros. Este poder tiene que hacerse necesariamente por escritura pública y obviamente tendrá que contener pues, los elementos de un poder general. Y tenemos el especial, que es el que se confiere por medio de un documento privado, es decir, mediante un escrito o como lo indica la ley 2213 del año 2022, podrá ser por mensaje de datos, cuya única, pues, la única forma de presentarse sea mediante un mensaje de datos. Y obviamente el asunto específico o especial tendrá que estar determinado claramente e identificado. Esas clases de poderes, pues simplemente como se logren manifestar. Por ejemplo, cuando se le otorga un poder especial a una firma de abogados que es una persona jurídica, puede ser un poder especial que queda a nombre del representante legal de esta persona jurídica y que él a su vez se encargará de sustituirlo a otros abogados que se encuentren ahí. Que eso es como la situación que se presenta con las sustituciones y que obviamente el abogado que se encuentra como abogado principal pues tendrá en su momento la posibilidad de retomar el poder dentro del proceso. Lo mismo sucede con el general. Cuando se otorga un poder general a un abogado determinado, persona natural, o a una persona jurídica que se encarga de prestar servicios jurídicos como tal, se le otorga ya sea al representante legal de esta sociedad o al abogado. Y este podrá realizar sustituciones como un poder particular a, a, los distintos abogados que él tenga a cargo o que hagan parte de la persona jurídica. Y ese es el tema que se presenta aquí, que simplemente usted tiene que demostrar que tiene un poder general al juez y de ahí salir un poder particular otorgado por el mandatario general a uno que se le ha sustituido de manera especial dentro de un proceso determinado, precisamente por temas de manejo del proceso. ¿Cuáles son las facultades que se encuentran dentro del poder? Unas facultades que se encuentran implícitas, es decir, que la ley suple la voluntad de las partes y nos indica cuáles son esas facultades
y la encontramos en el artículo 77 del Código General del Proceso. Entonces, simplemente para hacer una lectura del Código General del Proceso, en el artículo 77, dice que, salvo estipulación en contrario, el poder para litigar se entiende conferido para solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo trámite de este proceso, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios de casación y de anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en ella. El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para el beneficio del poder dante. El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimatorio y confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá por no escrita. El poder también habilita al apoderado para reconvenir y presentar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de otras partes o de terceros. El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma. Tampoco recibir, allanarse ni disponer del derecho en litigio, salvo que el poderdante lo haya autorizado de manera expresa. Cuando se confiere poder a una persona jurídica para que designe o reemplace apoderados judiciales, aquella indicará las facultades que tendrá el apoderado sin exceder las otorgadas por el poderdante a la persona jurídica. Eso es lo que nos indica el artículo 77. Ahí es donde se nos menciona también que expresamente se tiene que indicar en el poder cuáles son las facultades que tiene el apoderado. Y ahí es donde se nos menciona que el apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma. Es decir, que no podrá realizar actos que le corresponden al demandante o al demandado personalmente. Tampoco podrá recibir, cuando estamos hablando de recibir sumas de dinero o recibir títulos ejecutivos o títulos judiciales. Allanarse, es decir, aceptar las pretensiones de la demanda, los hechos de una demanda, ni disponer del derecho en litigio, o sea, ceder o transar, realizar una transacción o dar por terminado el proceso por desistimiento, salvo que el poder dante lo haya autorizado de manera expresa. Entonces, esa autorización de manera expresa, ¿dónde se manifiesta? Se manifiesta en el poder, tanto en el poder general como en el poder especial. En el poder general se tiene que expresar cuáles son esas facultades expresas e implícitas que mantiene el poder. Implícitas en el sentido de que, como nos dice el artículo 77, no se podrá pactar en contrario porque se tendrán por no escritas. Sobre lo que dice cualquier restricción sobre las facultades implícitas, se tendrán por no escritas. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta frente a los poderes generales y especiales, que hay que manifestar aquellas facultades que tengan que expresarse, porque aquellas que son implícitas, como lo menciona el artículo 77, pues no es necesario de mencionarlas. ¿Qué nos indica, por ejemplo, el artículo 5 de la ley 2213? Código General del Proceso nos indica que los poderes especiales tendrán que otorgarse por medio de documento privado, pero con autenticación, ya sea por parte del secretario del despacho o por intermedio de notaría. Pero, ¿qué nos está indicando a nosotros el artículo 5 de la ley 2213 del 2022, que modificó este tema?
de los poderes especiales en el sentido de que para las actuaciones judiciales se podrá conferir mediante mensaje de datos. Mensaje de datos significa que se puede entregar poderes por WhatsApp, por videos, por audios, por una página en PDF, y que lo único que se necesita es la antefirma. La antefirma es la firmita escaneada, la firma manuscrita que se suele colocar dentro de documentos digitales. Y obviamente tiene que indicarse la dirección del correo electrónico del apoderado, que debe coincidir con la que se encuentra en el Registro Nacional de Abogados. Y obviamente aquellas que son otorgados, los poderes que son otorgados por personas que se encuentran inscritas en el registro mercantil, tienen que ser remitidos desde esa dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales, o sea, la que aparece en el registro mercantil. Eso es algo a tener muy en cuenta frente al otorgamiento de poderes. Si es un poder general, aquí no aplica la ley 2213, aplica solamente para poderes especiales. Muy bien, continuando. Los poderes, ¿en qué casos se pueden sustituir? Artículo 75 del Código General del Proceso nos indica que en qué casos se puede sustituir el poder. Entonces se dice, en el artículo 75, podrá conferirse poder a uno o a varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las cámaras de comercio podrán proceder al registro de que trata este inciso. En ningún caso podrá actuar de manera simultánea más de un apoderado judicial de una misma persona. El poder especial para un proceso prevalece sobre el poder general conferido por la misma parte. Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ellos distintos apoderados, continuará con dicho carácter el que ejercía el poder en el proceso más antiguo, mientras el poder dante no disponga de otra cosa. Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. El poder conferido por escritura pública puede sustituirse para un negocio determinado por medio de un memorial. Recuerde que memorial es el escrito que se le hace a el juez para hacer peticiones, solicitudes, quejas o demás. Eso lo hacen las partes, presentan memoriales. Uno no presenta solicitudes, ni cartas, ni derechos de petición, uno presenta memoriales ante el juez. Y quien sustituya un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, lo cual quedará revocada la sustitución. Entonces, eso nos indica el artículo 75, la sustitución. Entonces, ¿qué sucede cuando en un poder aparecen varios abogados? Se mencionan varios abogados. Se entiende que el primero que se menciona es el abogado principal y que los que le siguen o el que le sigue es el sustituto. Si el sustituto actúa dentro del proceso, se entiende que se le ha entregado a él la sustitución, pero que si el principal presenta un memorial o acude a una audiencia o alguna diligencia dentro del proceso, se entiende que reasume el proceso y por lo tanto ya tendrá que continuar él el proceso, solo que presente un memorial de sustitución del poder.
Así es como funciona el tema de la sustitución. Y las sustituciones se hacen de esa manera. O sea, si yo tengo el poder especial y no puedo acudir, por ejemplo, a una audiencia, pero sí lo puede hacer un abogado que conoce el tema, que trabaja conmigo o que la parte lo considera y simplemente se menciona sustitución del poder, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el apoderado, es decir, lo tiene que hacer el abogado que tiene el poder. Si la parte, el poder dante, el mandante, la parte dentro del proceso le otorga poder a otro abogado, no se entiende la sustitución, sino que se entiende la terminación de la gestión del anterior abogado y el otro continuaría con el proceso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Quién hace la sustitución de los poderes? Lo hacen los abogados, los que tienen el poder, ya sea especial, ya sea general. Son ellos los que sustituyen. Si lo hace el poder dante, se entiende que se está dando por terminado el poder. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Muy bien. Entonces el artículo 75 nos indica de qué manera se hacen las sustituciones, si es un poder general, el abogado que aparece ahí podrá sustituirlo. Si es una persona jurídica, los abogados que hacen parte de la inscripción en el registro mercantil se entienden que hacen parte del proceso y quien presente quien se presente en el proceso se entenderá que es el abogado principal. Sin embargo, podrán sustituir los poderes a abogados que no se encuentren inscritos en el registro mercantil. Así es como funcionan las firmas de abogados. Entonces, por ejemplo, una firma de abogado adquiere una cuenta. Cuando se dice una cuenta dentro de una firma de abogados, significa que se le ha otorgado un poder general para que se le conozca a una empresa, a una persona, todos sus procesos judiciales. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque digamos que una empresa puede tener muchos procesos judiciales en contra, ya sea en ámbito laboral, administrativo, civil, comercial, en fin. Y lo mismo puede suceder con una persona que tenga también muchas situaciones, porque puede que sea una persona natural comerciante o pues simplemente tiene muchos negocios. Entonces puede ocurrir esa situación y por lo tanto puede firmar un poder general a una persona jurídica encargada de eso, aunque una persona jurídica también puede hacérsele un poder especial y le va a funcionar de la misma manera con el tema de los abogados, los que aparezcan inscritos en el registro mercantil, se entiende principal y sustitutos. Igual puede sustituir el poder a un abogado que no se encuentre inscrito en ese registro mercantil. Y lo mismo sucede con los poderes especiales. Se pueden sustituir. Recuerde que lo hace es el abogado, no lo hace el poder dante. Si lo hace el poder dante, se entiende terminado el poder. Esa es la gran diferencia. Sustitución lo hacen los apoderados. Muy bien. La terminación del poder. ¿Qué nos dice el artículo 76 del Código General del Proceso? Nos dice, el poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso. Entonces, vuelvo y le repito, si, si la parte, el poder dante, lleva un poder con otro abogado, se entiende que se da por terminado. ¿Cuál ha sido la regla jurisprudencial que se ha manejado frente a este tema y sobre todo que el Consejo Superior de la Judicatura intervino? Precisamente para evitar los abusos de los mandantes o poderdantes que para no pagar a los abogados simplemente le revocaban el poder y se lo entregaban a otro, que exigen que antes de, o más bien, que al momento de entregar la sustitución de, no la, me disculpan ahí, no la sustitución, sino
el poder de otro abogado, donde se entiende que se está dando por terminado el poder, tiene que presentar un paz y salvo del abogado anterior. O sea, el abogado anterior tiene que certificar que el poder dante se encuentra a paz y salvo y que no pues no está haciendo estas actividades en detrimento del otro abogado. Entonces, esa es la regla general frente a lo que es el tema de los poderes, para las terminaciones de los poderes. Obviamente con unas excepciones que ahorita las voy a mencionar. Bien, entonces, ¿cómo se da la terminación del poder? Se da por dos situaciones: por causa de muerte por parte del apoderado, cuando el abogado fallece, obviamente termina el poder, o en el caso de que el poderdante fallezca y obviamente el mandato no se pone fin, pero si los herederos así lo consideran, podrán revocar ese poder como tal. Entonces, esas son las dos situaciones. Si el apoderado fallece, termina el poder. Si el poderdante fallece, entonces, si ya se ha presentado la demanda, no se da por terminado, sino que podrá ser revocado el poder por parte de los herederos o de los sucesores. Y por acto entre vivos, cuando se revoca, que es cuando se designa a otro abogado, o cuando se renuncia al poder, que es cuando el abogado dice: yo no puedo continuar por X o Y razón. En muchos casos ni que hay necesidad de indicarlo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el caso de renuncia? Se tiene que presentar ante el juez la renuncia y darle la posibilidad de traslado a la parte, al poderdante, de 5 días para que nombre a un nuevo apoderado. Estas renuncias muchas veces las hacen abogados, las hacen en las audiencias, y lo que les dicen los jueces es que no se la aceptan porque en la audiencia no se puede renunciar al poder, porque está representando en ese momento procesal específico al, al poder dante. En muchos casos, simplemente los jueces, cuando el poder dante se encuentra ahí presente y se renuncia al poder, lo que hacen es, sobre todo en el derecho penal, porque en el derecho penal es necesaria la asistencia de un abogado sí o sí en las audiencias, y bueno, en algunas civiles y laborales, es que si se presenta la renuncia del poder dentro de una audiencia, la audiencia se suspende y se le permite al poder dante conseguir un abogado en el proceso para que reemplace al abogado que renuncie. Obviamente en esos casos pues es de obligatorio conocimiento del juez la situación de la renuncia del poder. O sea, tiene que ser algo justificado. Si es un justificado, pues puede llevar una sanción al abogado que renuncie en medio de una audiencia. Por eso la renuncia tiene que hacerse en los términos del artículo 76. Porque cuando una persona, un abogado, renuncia a un proceso, hasta que el juez no publique el auto donde acepta la renuncia, este abogado tiene que continuar en el proceso como tal. Entonces, esa es la situación eh, de la renuncia, de la terminación del poder y en el tema de la renuncia. Muy bien, ¿cuáles son las excepciones para que un juzgado acepte la revocatoria del poder sin necesidad de un paz y salvo por parte del poder dante? Primero, cuando hay una desatención del abogado inicial en asuntos de personas privadas de la libertad. Es decir, que es manifiesta la actuación negligente del abogado en personas que se encuentran privadas de la libertad y que requieren de su gestión eh, profesional. Entonces, en esos casos no es necesario presentar el paz y salvo. Cuando se demuestre por parte del poder dante la falta de diligencia
del apoderado inicial, que afecta los intereses del poder dante. Cuando el cliente es abogado y decide asumir su propia defensa, entonces en ese caso también. Cuando no existen honorarios pendientes y hay una terminación tácita del mandato. Es decir, que el poder dante demuestra que tiene los recibos de pago que le entregó el abogado y que ya se finiquitó y que pues el mandato se dio por terminado. Cuando se finaliza la gestión inicial y se acepta una nueva gestión diferenciable por parte del segundo apoderado, es decir, que se contrató al abogado inicial para llevar un proceso y dentro de sus facultades implícitas, pues ya hizo todo y se va a hacer es una nueva gestión. Entonces, en ese caso, el segundo abogado, pues no es necesario presentar el poder. Cuando la condición de salud del abogado inicial le impida continuar el proceso. Por ejemplo, cuando está gravemente enfermo, ya sea por una enfermedad catastrófica o terminal, entonces en esos casos se puede dar por terminado el contrato de mandato. Por la aceptación del nuevo apoderado, mucho tiempo después de la revocatoria del anterior abogado. Eso ya es cuando hablamos de que ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo puede ser un mes, 2 meses, en fin. Pero que la revocatoria del mandato anterior del abogado, pues ya se dio con suficiente tiempo y por lo tanto en esos casos, pues se acepta esa excepción. Falta de comunicación del abogado inicial por un periodo prolongado que le da incertidumbre en el cliente, o le genera incertidumbre al cliente de cómo va su gestión. ¿Cuál es una de las obligaciones que tenemos nosotros los abogados frente a los procesos judiciales y frente a los mandatos judiciales? Que es presentar continuamente informes de gestión. Eso es uno. Dos, presentar recibos de pago de los honorarios que se nos han pagado. Y tres, que tenemos que ser diligentes en el tema, que no nos aplique el desistimiento tácito, que acudamos a las audiencias en las fechas que son, en fin, todo ese tema se tiene que presentar y obviamente comunicarse continuamente con el cliente, con el poder dante. Esa es una de las situaciones en las cuales se excepciona para aceptar por parte de los jueces el poder y la revocatoria del poder sin necesidad de un paz y salvo como tal. Bien, aquí tenemos ya simplemente la mención de jurisprudencia relevante en el tema de los litisconsorcios, la conformación del contradictorio y de los poderes. Poderes, sustitución de poder.